¿Alguna vez has sentido que tus acuarelas se ven planas o sin vida? Uno de los secretos para darle profundidad, estructura y emoción a una obra está sin duda en el contraste. Hoy vamos a hablar de la importancia del contraste en la acuarela y vamos a ver los distintos tipos de contraste que puedes utilizar para hacer que tus acuarelas sean mucho más interesantes. Veremos ejemplos de artistas reconocidos y cómo aplican el contraste en sus obras. Así que quédate hasta el final para aprender algunos consejos que harán que tus acuarelas mejoren sin duda. ¿Por qué es importante el contraste en la acuarela? El contraste es un elemento clave en el arte porque atrae la atención del espectador, crea profundidad y volumen, genera emoción y dramatismo en la obra y mejora la legibilidad de los elementos visuales. Un ejemplo es la obra del maestro Joseph Zubik, que crea en sus paisajes urbanos contrastes dramáticos de luz y sombra para dotarles de una atmósfera y de un realismo que son realmente impactantes. Vamos a ver ahora los diferentes tipos de contrastes que podemos utilizar con la acuarela. En primer lugar tenemos el contraste de valor. El contraste de valor se refiere a la diferencia entre los tonos claros y los tonos oscuros. Es seguramente el contraste más importante porque es el que nos da la estructura, la forma, los volúmenes de los distintos elementos visuales. En esta acuarela de Richard Thorne podéis ver un ejemplo magnífico no solamente de la composición de esta estupenda acuarela, sino también de la utilización del contraste tonal entre esos blancos de la claridad de la espuma y las luces y brillos en el mar y esos oscuros de las rocas que van haciendo zigzag a lo largo de toda la obra. Fijaos también en esta acuarela de Álvaro Castañet, como en este nocturno de Estambul se produce un contraste muy radical de valor entre la luz de la mezquita y toda la oscuridad del cielo, incluso de los personajes que van a contraluz también en tonos muy oscuros frente a la luz. Claudio Bertona, acuarelista italiano, es otra de mis referencias a la hora de trabajar con la síntesis y sobre todo por los contrastes tonales tan efectivos que siempre aplica. Y por supuesto no podía faltar Sargent, un maestro en el manejo de la luz, y en esta acuarela se nota, aparte de muchas otras cosas preciosas, un contraste espectacular entre la luz que tiene el muelle y las sombras de los reflejos de la puerta, etc. Disfrutad de esta maravilla de acuarela. Un consejo que te puedo dar para mejorar el contraste tonal en tus obras es que prepares siempre antes de hacer tus obras un pequeño sketch tonal, un pequeño apunte, normalmente lo puedes hacer con lápiz o con un rotulador, en el que hagas un estudio previo de los valores tonales y trates de sacarle el máximo partido posible al contraste tonal en tus obras. En segundo lugar tenemos el contraste de color. Este contraste se logra cuando ponemos juntos colores que son complementarios, es decir, colores que son opuestos en el círculo cromático. Fundamentalmente naranjas con azules, rojos con verdes y amarillos con violetas. Fijaos cómo Ali Golbaz, este acuarelista iraní, utiliza los rojos y los verdes para que se produzca ese contraste cromático entre complementarios. Al igual que Stephen Scott Young, fijaos en el tocado que tiene la niña, en esos toquecitos verdes frente a los rojos. También esto es una acuarela con un gran contraste tonal entre los blancos y la figura de la niña. Milind Mulick, un acuarelista indio, también utiliza grandes contrastes. Fijaos esta utilización conjunta de los azules con los naranjas. O por ejemplo como Chen Qiong-wei utiliza los violetas y los amarillos vibrando juntos en una obra. Al igual que el acuarelista catalán Joan Koch, que también en esta acuarela nos regala un contraste precioso entre violetas y amarillos.
El consejo que puedo darte para aplicar este tipo de contraste es que combines de alguna manera colores opuestos en la rueda del color en tus acuarelas, especialmente en la zona que consideres que es un poquito más el centro de atención o el punto focal de tus acuarelas. También es muy interesante hacer un contraste entre colores fríos y colores cálidos para dirigir la mirada del espectador a aquellas áreas de tu obra que te interesen. En tercer lugar tenemos el contraste que llamamos de saturación. Este contraste se produce cuando combinamos en nuestra obra colores apagados, colores quebrados, agrisados, con colores muy saturados, muy brillantes y muy luminosos. En esta acuarela el maestro madrileño Javier Zorrilla nos regala un ejemplo estupendo de contraste por saturación. Fijaos cómo en una acuarela predominantemente gris aparecen unas maletas muy saturadas con esos rojos y azules que le dan un toque tan especial. En este ejemplo de una acuarela de Petra, el acuarelista holandés Piet Lap nos da también una muestra de cómo se puede utilizar el contraste de saturación. Frente a un fondo mucho más agrisado, esas sombras en rojo producen un contraste espectacular. Y en un terreno más abstracto podéis ver cómo Justo Sanfelices, un magnífico pintor navarro, combina un fondo muy poco saturado con grises, con algunos objetos muy saturados en azules, en rojos, que le dan una energía y una vibración espectacular a sus obras. El consejo que puedo darte para que potencies tu contraste de saturación es que utilices colores brillantes, saturados, especialmente en aquellas zonas que te interese destacar para dirigir allí la mirada del espectador. En cuarto lugar tenemos el llamado contraste de texturas, que consiste en alternar en nuestra obra zonas con bastante tranquilidad, con zonas muy agitadas y con mucha textura. Las texturas se logran en acuarela con distintas técnicas, por ejemplo el salpicado, el estarcido, la utilización de papeles rugosos, el papel de film de plástico con el que envolvemos los alimentos, la utilización de sal. Fijaos como en esta acuarela, además de tener un contraste cromático o de color muy interesante entre los naranjas y los azules, tenemos un contraste de texturas muy evidente, donde tenemos una zona superior llena de actividad, de salpicados, de movimiento de los troncos, junto con una zona inferior mucho menos trabajada, y ese contraste es el que nos produce el interés. Aquí tenemos un ejemplo de texturas realizadas con colores que granulan, con colores que producen efecto de granulación del acuarelista peruano Darío Cayo, donde tenemos una alta actividad de texturas en toda la vegetación, combinada con una zona mucho más tranquila en el cielo, en la casa y en las montañas del último término. Y también en el retrato podemos conseguir este contraste de texturas. Fijaos en este ejemplo del acuarelista Eudes Correia, donde en el cabello, trabajado muy en húmedo y con bordes muy fundidos y con mucha textura, se combina el tratamiento con lo que es el rostro mucho más trabajado, o la parte del vestido y de los brazos. Y un último ejemplo de contraste de texturas nos lo proporciona la acuarelista Ewa Karpinska en este paisaje, donde tenemos una alta zona de texturas y actividad en la vegetación que combina con zonas mucho más tranquilas del cielo y del río con sus reflejos. Un consejo que puedo darte es que intentes experimentar con distintas técnicas para crear texturas en tus acuarelas y tratar de combinarlas con espacios donde el tratamiento sea mucho más sencillo y donde tengamos zonas que llamamos más de silencio, de menor actividad pictórica, que combinen con esas áreas de alta actividad que proporciona la textura. Ahora que ya conoces los distintos tipos de contrastes, podemos resumir que puede venirte muy bien hacer bocetos tonales en escala de negros, grises y blancos antes de realizar tus obras, para conocer muy bien los valores tonales y sacar partido al contraste tonal. Intenta también limitar tu paleta, teniendo una paleta reducida, para hacer que no haya demasiado caos y demasiada variedad, digamos, en tus pinturas. Trata de combinar
áreas con poca saturación de color, con áreas donde quiera llamar la atención, donde el color esté más saturado, más luminoso, más según sale del tubo, por decirlo así, ¿no? Mientras que el resto estará más mezclado. Utiliza el recurso de los colores complementarios para llamar la atención también sobre determinadas áreas de tu acuarela. Y juega y experimenta con las texturas para dar variedad y un punto, digamos, de travesura a tus trabajos. El contraste es, por tanto, una de las almas de una pintura impactante. Déjame aquí en tus comentarios cómo puedes mejorar tus pinturas o qué tipo de contraste deberías de empezar a utilizar más para que tus pinturas adquieran un impacto mayor en el observador. Espero que este vídeo te haya gustado y nos vemos en el próximo. Y ya sabéis, a practicar.